El cuchillo para pasteles flotaba sobre mi plato, el glaseado brillando bajo las luces cálidas. Una pequeña voz, llena de pánico, resonó por todo el comedor. «No comas el glaseado», gritó, y todo se congeló. Me llamo Doña Lucía y tengo 71 años. Todavía vivo en mi casa colonial en Coyoacán, la misma casa que don Rafael y yo restauramos ladrillo por ladrillo hace décadas. Me di cuenta en ese instante, el agudo suspiro del niño, el ligero espasmo en la perfecta sonrisa de mi nuera Elena, que ella había tenido la intención de hacerme daño. Mi hijo Marcos se quedó confundido a su lado, incierto. Simplemente sonreí, en silencio, con conocimiento, una promesa silenciosa de que la justicia llegaría a su debido tiempo, y que yo resistiría y prevalecería. El cálido resplandor de la lámpara de araña se reflejaba en la madera pulida de la mesa del comedor, encendiendo el glaseado de mi pastel de cumpleaños con pequeñas chispas de luz. Sostuve el cuchillo del pastel ligeramente en mi mano, la plata fría contra mi palma, y por un momento, el peso de 71 años presionó sobre mis hombros, no pesado con carga, sino suave, como la lana de mi chal favorito drapeado sobre ellos. Las risas de amigos y familiares se mezclaban con el tintinear de las copas, el rico aroma del mole poblano y los tamales dulces flotando desde la cocina, y el olor del café de olla con canela llenando el aire como una suave promesa de consuelo. Se suponía que sería una noche perfecta, una celebración de otro año de vida rodeado por el calor de la familia. Y, sin embargo, en ese momento frágil y fugaz, sentí el filo más agudo del peligro. La pequeña voz resonó por toda la habitación, aguda y urgente. «No comas el glaseado». Cada cabeza se giró. Los tenedores flotaban en el aire, las copas de vino temblaban en las manos, y todo movimiento se detuvo como si el mundo mismo hubiera decidido contener la respiración. Mis ojos recorrieron la habitación y se posaron en una niña, no más de 8 años, con ojos grandes y serios que parecían increíblemente viejos para su edad. Corrió rápidamente a mi lado, sus pequeñas manos aferrándose a las mías con una firmeza que me envió un escalofrío por el cuerpo. El pánico brilló en sus ojos, y sus palabras, aunque suaves, cortaron el ruido. Había visto a Elena, mi nuera, manejar el glaseado de una manera que la hizo sospechar. «Podría estar envenenado», susurró la niña, casi como si la habitación misma no pudiera soportar su secreto. Elena se congeló a mitad de sonrisa, la fachada perfecta agrietándose ligeramente. Mi hijo Marcos estaba a su lado, con la confusión evidente en su rostro, sin saber qué acababa de suceder. El contraste era asombroso. El coraje del niño contra la compostura calculada de Elena, la inocencia chocando con la pretensión. Sentí el familiar aumento de paciencia dentro de mí, la calma que me había guiado durante años de viudez, tranquila e inquebrantable. Mi vida no dependía del pánico, ni de una confrontación repentina, sino de una conciencia medida. Cada pequeño movimiento, cada mirada cuidadosa, cada palabra susurrada importaría. Volví a colocar el cuchillo en el plato y me incliné hacia la niña, susurrándole mi gratitud en silencio, haciéndole saber sin palabras que lo entendía. Su pequeño rostro se iluminó ligeramente, una mezcla de alivio y miedo recorriéndolo, y regresó a la seguridad de la esquina, aunque sus ojos nunca dejaron a Elena. Respiré profundamente, los aromas de chocolate, canela y rosas me anclaban. La habitación retomó su suave murmullo, pero una certeza helada se había instalado en mi pecho. Esta no era una noche de cumpleaños cualquiera. El más leve destello de malicia se había revelado, y no podía ignorarlo. Marcos, aún desconcertado, me miró con una mezcla de preocupación y vacilación. «Madre, ¿de qué se trataba eso?», preguntó, con voz incierta. Sonreí, una sonrisa tranquila y comprensiva que no llevaba ninguna acusación pero comunicaba todo: paciencia, observación, entendimiento. No había necesidad de alarmar a nadie más. El plan de Elena había sido expuesto sin confrontación, y la primera pieza de su desmoronamiento había comenzado. Entendía perfectamente que esto era solo el acto inicial, el hilo más pequeño en un tapiz de engaños que pronto se revelaría por completo. Después del shock inicial, me recosté en mi silla, permitiendo que el calor de la habitación me envolviera una vez más. Observé a Elena de cerca, notando cada sutil cambio en su postura, el pequeño destello en sus ojos, el ligero apretamiento de su mandíbula. Estos detalles, tan minúsculos para los demás, eran estruendosos en mi mente.
Casi podía sentir los años de cuidadosa preparación que ella había llevado a cabo para llegar a este momento, los meses de ir insertándose lentamente en nuestras vidas, reclamando preocupación y cuidado, todo diseñado para llevarme a un estado vulnerable. Y, sin embargo, la paciencia y la vigilancia me habían preservado. Había estado lo suficientemente alerta para reconocer el peligro y lo suficientemente valiente para esperar el momento adecuado para actuar. La velada continuó con la charla educada de los invitados, pero yo era consciente de cada movimiento, de cada palabra intercambiada a través de la mesa. Elena intentó sonreír, tratando de recuperar la compostura, pero el filo afilado de la advertencia de ese niño permanecía en el aire como una cuchilla justo por encima de la piel. Sentí una oleada de satisfacción silenciosa. Su plan había fallado antes de poder desarrollarse por completo. Cada sutil manipulación, cada cuidadosa decepción, era ahora algo que recordaría y registraría, archivándolo mentalmente para el día en que llegara la justicia. Me di cuenta en ese instante de la fragilidad de las apariencias. Las risas, el tintineo de las copas, las velas parpadeando en la suave luz, todo era una máscara sobre el potencial de peligro. Pero la vida, pensé, nos enseña que la observación tranquila es más fuerte que el pánico, que la dignidad puede resistir incluso las amenazas más insidiosas. No actuaría de manera imprudente. No revelaría mi comprensión demasiado pronto. Cada paso que diera a partir de este momento sería medido, deliberado y preciso. La arrogancia de Elena sería su perdición, y mi determinación, inquebrantable. Más tarde, a medida que la noche avanzaba y los invitados se dirigían hacia el baile y la conversación, me quedé cerca de las puertas del patio, sintiendo como el aire fresco de la noche se mezclaba con el cálido aroma de la cera de las velas y los caléndulas. Las palabras de la niña resonaban en mi mente, un susurro de claridad en medio de la celebración, un recordatorio de que incluso la voz más pequeña puede tener un poder inmenso, de que el coraje no necesita ser grandioso para ser profundo. Reflexioné sobre los años de mi vida, el cuidado con el que había criado a mi hijo, el amor que había llenado nuestro hogar, y permití que una tranquila determinación floreciera en mi corazón. Entonces decidí que me protegería, que observaría cada acto de engaño con atención calma, y que ningún plan, por muy cuidadosamente construido que estuviera, podría tener éxito contra una conciencia medida. Esta noche, este único susurro, había cambiado la trayectoria de todo. El peligro era real, pero también lo era mi fuerza. Y sabía, en lo más profundo de mis huesos, que la justicia encontraría su camino, en silencio, sin ruido, sin espectáculo, porque la verdad, por mucho que duerma, eventualmente despierta. Incluso ahora, al recordar ese momento preciso, siento su pulso, el brillo del glaseado, la habitación helada, el susurro agudo y urgente, y la certeza de que resistiría. Elena se había revelado, desprotegida, de la manera más pequeña y reveladora. Y yo, en silencio, con paciencia y dignidad, había entendido. El primer movimiento se había hecho, y la danza de la revelación había comenzado. Incluso en la calidez de la celebración, sabía que el peligro podía estar disfrazado de elegancia y sonrisas. Pero también podía hacerlo el valor. Y así había aparecido, junto a mí, el niño que susurró la verdad y salvó una vida con unas pocas, simples palabras. En algún lugar de fondo, una voz suave me recordaba, la vida es larga, y incluso a los 71, hay espacio para la vigilancia, la sabiduría y el triunfo cuidadoso. Este susurro, pequeño pero agudo, era un heraldo de lo que estaba por venir. Mi vida había sido salvada esa noche, no por suerte, sino por la conciencia, la calma y el coraje de una pequeña niña que no temía hablar. El primer capítulo de esta historia, me di cuenta, ya se había escrito en esos pocos segundos, un relato de engaño, un susurro de verdad y la paciencia inquebrantable de una mujer que había vivido lo suficiente para saber cómo soportar. 2 notas suaves para quienes escuchan con atención. Incluso en momentos de miedo, hay poder en observar y registrar en silencio. Y, para aquellos que deseen seguir historias como la mía, el pequeño acto de suscribirse a este canal permite que los relatos de resistencia, sabiduría y supervivencia lleguen a quienes más los necesitan. Elena llegó a nuestra familia en silencio, pero su presencia se sintió como una onda que creció hasta convertirse en una marea. Era encantadora, elegante, siempre vestida impecablemente, con una sonrisa que parecía prometer calidez y cuidado. Cuando don Rafael falleció, la recibí con afecto cauteloso,
creyendo que la amabilidad podría cortar la distancia entre nosotros, suavizar la transición hacia nuestra nueva vida sin él. Había vivido lo suficiente como para conocer la diferencia entre el cuidado genuino y la actuación cuidadosamente construida. Sin embargo, algo en sus palabras y su comportamiento sugería que quizás, solo quizás, podía confiar en ella. Y así, lentamente, casi imperceptiblemente, la dejé entrar en los ritmos de mi hogar. Al principio, eran pequeñas cosas. Ella preparaba las comidas con meticuloso cuidado, insistiendo en que yo descansara mientras ella removía el mole, mezclando suavemente el aroma de chocolate y chiles en el aire cálido y fragante. Ella desempolvaba las estanterías donde descansaban las fotografías de don Rafael, siempre observando mis reacciones con un sutil escrutinio que se sentía casi maternal. Marcos, aún de luto por su padre, parecía aliviado por su presencia, agradecido por alguien que pudiera aliviar la silenciosa tensión que había llenado nuestro hogar durante meses. Su risa se mezclaba con la de él, sus manos arreglando flores en un jarrón con destreza, y por un tiempo, me permití creer en su bondad. Pero el lobo tenía dientes ocultos bajo una sonrisa perfecta, y pronto, las pequeñas cosas comenzaron a desaparecer. Cartas, facturas y notas que había guardado con cuidado habían desaparecido. Primero noté que la carta del banco sobre las deudas de Marcos había desaparecido. Luego, el recibo de un pago de impuestos que había apartado durante meses. Marcos, distraído e inquieto, parecía no darse cuenta de estos pequeños cambios, preocupado por los negocios y las presiones del trabajo. Sin embargo, vi la sutil tensión cruzar su rostro cada vez que Elena mencionaba sus responsabilidades o se ofrecía a ayudarlo a gestionarlas. Sus palabras, tan suavemente pronunciadas, llevaban el peso de la sugerencia, un empujón silencioso hacia la dependencia. Ella insistía en preparar mis comidas, siempre observando de cerca, alegando preocupación por mi salud, pero sus ojos se detenían de maneras que sugerían más que cuidado. Cada gesto, cada comentario, cada observación era precisa. Ella necesitaba crear la ilusión de control, la apariencia de que era indispensable, de que yo era frágil y requería orientación. Me recordaba suavemente, como lo había hecho durante meses, que mi vida era solo mía, que la paciencia y la observación eran mis escudos. Le permití entrar en las rutinas de la casa, moverse libremente, pero nunca le dejé saber la profundidad de mi conciencia. Commence a documenter to do meticulousement. Cada objeto que faltaba, cada comida cuidadosamente colocada, cada sugerencia que ella ofrecía sobre mis hábitos o mi memoria se registraba en mi mente, un libro de intenciones que algún día serviría como evidencia. En mi dormitorio, bajo los pliegues de la manta de mi mesita de noche, guardaba un pequeño cuaderno donde anotaba cada rareza, cada desaire, cada manipulación sutil. Era un hábito que creció como un ritual silencioso, un acto necesario para preservar mi dignidad contra un depredador invisible. Marcos, al principio ajeno, comenzó a mostrar signos de tensión. El peso de las deudas lo presionaba, una sombra que lo hacía pálido y callado. Elena se movía entre estas tensiones como una directora de orquesta, orquestando momentos de control, sugiriendo soluciones que parecían inocentes pero llevaban cadenas de dependencia. Escuchaba en silencio, con las manos plegadas sobre mi regazo, el cálido aroma de los tamales y el pan dulce mezclándose con el tenue perfume que siempre llevaba, un aroma que pronto se asoció en mi mente con un engaño cuidadoso. Cada destello de su sonrisa, cada inclinación de su cabeza, llevaba un mensaje sutil. Debía ser gestionado, observado y controlado. No sentí ira, solo determinación. Sabía que el lobo estaba dentro de mi casa, y mis únicos aliados eran la vigilancia y la paciencia. Me recordé las enseñanzas silenciosas de don Rafael, una respuesta medida, una mente tranquila y una atención cuidadosa a los detalles siempre prevalecen sobre la acción apresurada y la emoción impulsiva. Mi fuerza residía en la resistencia, en la observación, en reunir los hilos de evidencia que algún día formarían una red lo suficientemente fuerte como para atrapar al depredador. Por las noches, cuando el hogar se había sumido en el silencio, me sentaba junto al patio, el aire cálido llevando el aroma de los cempasúchiles y el leve rastro del café de olla hirviendo desde la cocina. Dejé que mi mente vagara por los eventos del día, anotando cada inconsistencia, cada ligera manipulación, cada mentira cuidadosa. Incluso el gesto más pequeño, Elena ofreciéndose a ajustar las almohadas en mi silla, reorganizando las fotografías, observando la manera en que removía mi café, fue catalogado y almacenado en la memoria. Ella creía que no la notaba,
pero yo siempre estaba al tanto. Fue durante esos momentos de calma cuando me di cuenta de lo sutil que puede ser la erosión de la confianza. El encanto de Elena estaba diseñado para adormecer, para distraer, para convencernos de que sus intenciones eran puras. Pero el lobo es paciente, y también debe serlo quien busca protegerse. Entendí que la confrontación ahora sería prematura. Revelar la conciencia demasiado pronto provocaría precaución, quizás incluso represalias. La danza había comenzado, y mi papel no era involucrarme directamente, sino observar y registrar, dejar que su arrogancia se convirtiera en su perdición. También noté el contraste en el hogar. Marcos, todavía de luto y fácilmente influenciable, estaba atrapado en la tensión entre su lealtad hacia mí y su dependencia de Elena. Su confusión, aunque tenue, era suficiente para servir a su propósito. Ella lo necesitaba incierto, maleable y ligeramente temeroso de cometer un error. Y, sin embargo, bajo mi calma, percibía la semilla de su eventual despertar. Paciencia, me recordé, permitiría que la verdad floreciera en su debido momento. Para el final de la semana, había catalogado pequeños actos de control. La desaparición de cartas importantes, comentarios sutiles sobre mi memoria, comidas administradas bajo miradas vigilantes y pequeños gestos de falsa preocupación. Cada evento era un hilo, tejiendo un tapiz de engaño que, cuando se revelara por completo, expondría a Elena por completo. El lobo había entrado en mi casa, sí, pero el cuidadoso registro de su presencia, sus acciones y su intención había comenzado a formar una barrera que ningún encantamiento, ninguna mentira, podía penetrar. Cerré mi cuaderno por la noche, sintiendo el toque fresco de la piedra del patio bajo mis manos y la calidez de una brisa persistente. La noche llevaba los suaves sonidos de las campanas de la iglesia, distantes y reconfortantes, resonando por todo Coyoacán. Me permití una pequeña sonrisa, no de triunfo, sino de tranquila determinación. El lobo estaba aquí, pero yo era paciente, consciente y estaba preparado. Cada acto de engaño, cada momento cuidadosamente orquestado, algún día se revelaría, y cuando lo hiciera, la justicia llegaría, no con prisa, sino con precisión. Y mientras me acostaba esa noche, con el tenue aroma de canela y chocolate flotando en el aire, comprendí plenamente. El lobo había entrado en mi casa, pero aún no había saboreado la victoria. Mi vigilancia era absoluta, mi determinación inquebrantable y mi dignidad intacta. El baile había comenzado, y soportaría cada paso con una tranquila gracia. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las ventanas enrejadas de mi casa en Coyoacán, proyectando luz moteada sobre el desgastado suelo de adobe. Me había levantado temprano, como siempre lo hacía, saboreando la tranquilidad antes de la ajetreada jornada. El suave silbido de la tetera sobre el comal, el tenue aroma de canela y azúcar moreno mientras preparaba café de olla, el susurro de los pétalos de bugambilia deslizándose por el patio. Era un ritual de calma y presencia, una manera de anclarme en la vida que había construido cuidadosamente a lo largo de las décadas. Pero esa mañana, sentí una quietud inusual en la casa, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Cuando fui a buscar las llaves de mi casa para salir y barrer el patio de los pétalos caídos, no estaban. Me detuve, presionando el calor del jarrito en mis manos contra mi pecho, una sutil inquietud formándose en mi estómago. Era imposible. Los había colocado en la pequeña mesa tallada junto a la puerta la noche anterior. Mis ojos recorrieron los rincones familiares, los rincones donde las fotografías de don Rafael se apoyaban contra las paredes, las pequeñas figuritas de barro que atrapaban la luz del sol por la mañana. Nada. Elena apareció silenciosamente detrás de mí, su presencia aparentemente suave, su mano descansando ligeramente en mi hombro. «Las tomé por tu propio bien», dijo suavemente, con una voz casi maternal. «Tenía miedo de que pudieras perderte y olvidar el camino». Su tono era calmado, persuasivo, y tenía la intención de llevarme a estar de acuerdo, de enmarcar su acción como preocupación en lugar de intrusión. Inhalé el rico aroma de melaza del pan de muerto recién horneado enfriándose en la encimera, obligándome a mantener la calma. Había aprendido hace mucho tiempo que la paciencia es más poderosa que la ira, y que las apariencias pueden ser engañosas. Marcos se quedó cerca, con las manos en los bolsillos, los ojos moviéndose nerviosamente entre nosotros. Podía ver la tensión presionando sus hombros, el peso de sus deudas e incertidumbres evidente en la forma en que se movía de un pie a otro. La cuidadosa elección de palabras de Elena, sus gestos controlados, estaban destinados a manipularnos a ambos simultáneamente,
a mí para que cumpliera y a Marcos para que aceptara pasivamente. Ella quería que estuviéramos inseguros, maleables, dependientes y temerosos de cuestionarla. Pero había aprendido a ver más allá de la superficie, a observar las corrientes sutiles bajo las risas, las sonrisas y las suaves reassurances. Asentí lentamente, permitiendo que mi rostro permaneciera neutral, mi expresión tranquila. Entiendo, dije suavemente, aunque internamente catalogué el evento con precisión. Esto no era preocupación, era control. Cada pequeña desaparición, cada suave admonición, cada acto de protección montado era parte de su estrategia para erosionar la confianza, para convencernos de que mi mente estaba fallando y que necesitaba supervisión constante. Lo había visto antes en otras manipulaciones sutiles, las cartas desaparecidas, las facturas mal colocadas, la cuidadosa orquestación de la duda. Y ahora, mis llaves habían desaparecido. Mientras Elena regresaba a la cocina para preparar el té, me arrodillé brevemente junto a la mesa, trazando con los dedos la superficie lisa, notando cada pequeña imperfección, cada rasguño, cada hendidura donde habían descansado las llaves. Mi mente catalogaba la discrepancia. ¿Quién las tocó? ¿Cómo y por qué? Había comenzado un ritual de observación cuidadosa, anotando los más mínimos detalles en mi cuaderno, un registro de los movimientos del lobo dentro de mi hogar. Cada acto, por insignificante que pareciera, se preservaba con atención paciente para el día en que se revelara la verdadera intención. Más tarde, observé a Elena desde el umbral de la puerta mientras se movía por la casa. Era meticulosa, segura de sí misma, revelando inconscientemente sus intenciones en los pequeños gestos que no podía controlar, la forma en que miraba a Marcos cuando mencionaba las deudas, el leve apretamiento de sus labios cuando sugería que podría olvidar algo, la sutil reorganización de objetos en los espacios que más frecuentaba. Tomé notas mentales, cada una un pequeño hilo en un tapiz de engaño que ella estaba tejiendo inconscientemente a plena vista. No sentí ira, solo una calma y creciente determinación. El lobo había entrado en la casa, sí, pero la paciencia y la observación cuidadosa eran mis aliadas. Permití que la mañana continuara, preparando café de olla, colocando el jarrito humeante sobre la mesa junto a un plato de tamales, dejando que el calor del ritual enmascarara la tensión en la habitación. Marcos ayudó a llevar las tazas al patio, sus manos temblando ligeramente, el peso de la preocupación familiar presionando sobre él. Elena lo siguió, manteniendo la compostura, sin saber que yo había catalogado los eventos de la mañana con la precisión de un historiador vigilante. Al mediodía, la ausencia de mis llaves se había convertido en un símbolo, un recordatorio de la sutil erosión de la autonomía que ella buscaba. Se movía por la casa como si fuera dueña de cada rincón, de cada cajón, de cada recuerdo. Y sin embargo, a pesar de todo su control, ella no se daba cuenta de que cada gesto, cada sonrisa calculada, estaba siendo observada, grabada y preservada. Había aprendido a fingir conformidad, a asentir suavemente, a aceptar explicaciones sin discutir, todo mientras construía silenciosamente un registro detallado de su intención. Cada pequeño acto de engaño se convirtió en evidencia en mi mente, una historia esperando ser contada cuando llegara el momento adecuado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el patio mientras me acomodaba con mi cuaderno, las páginas llenas de observaciones cuidadosas. Registré la desaparición de mis llaves, la justificación de Elena, las reacciones de Marcos y cada pequeño detalle de su comportamiento. Casi podía sentir la presencia de don Rafael a mi lado, un recordatorio reconfortante de que la paciencia y la observación cuidadosa siempre revelan la verdad al final. El lobo puede moverse sin ser visto, pero el ojo atento que observa puede ver todo. Esa noche, mientras la casa se tranquilizaba y el aroma de las tortillas frescas llenaba la cocina, reflexioné sobre el patrón que había comenzado a discernir. Las intervenciones de Elena nunca eran aleatorias. Cada acto estaba diseñado para manipular, infundir dudas y crear dependencia. Las llaves eran solo una pieza del rompecabezas, un detalle aparentemente menor destinado a erosionar mi confianza y hacerme cuestionar mi propia memoria. Pero no vacilaría. Soportaría, observaría y documentaría, sabiendo que cada acto de engaño sembrado por ella eventualmente se revelaría. Al caer la noche, sentí una tranquila satisfacción. El lobo había mostrado su pata, y yo lo había notado. Coloqué mi cuaderno a salvo debajo del colchón, preparé otra taza de café de olla y dejé que el calor se filtrara en mis manos. La bugambilia afuera susurraba suavemente en la brisa de la tarde,
un testigo silencioso de la creciente tensión dentro de la casa. Y me recordé a mí mismo, con suavidad y firmeza, que la paciencia, la vigilancia y la documentación cuidadosa eran mis escudos contra el engaño. En el suave resplandor de la luz de la lámpara, comprendí plenamente que el robo de mis llaves no era simplemente un acto de control, era una declaración de intenciones. Y yo, tranquila, resuelta y vigilante, lo enfrentaría con la inquebrantable paciencia de una vida bien vivida, sabiendo que la verdad, como el sol de la mañana, siempre se levanta. Comenzó como una mañana ordinaria, el aroma del café de olla espeso en la cocina, mezclándose con la tenue fragancia de canela de los tamales recién horneados que se enfriaban en el mostrador. Me había acostumbrado a levantarme antes del sol, dejando que la suave luz del amanecer iluminara el patio y la bugambilia que caía sobre los muros de piedra. El silencio era sagrado, un momento para la reflexión y la preparación. Esa mañana, sin embargo, Elena entró con una pequeña botella marrón en la mano, sus uñas pulidas brillando a la luz de la mañana. La etiqueta llevaba el nombre de un médico que nunca había conocido, una figura distante cuya autoridad ella invocaba como si pudiera otorgarle control absoluto sobre mi salud. Lucía, dijo suavemente, casi reverentemente, esto ayudará a estabilizar tu memoria. Su tono era suave, destinado a inducirme a la confianza. Ella colocó la botella en el mostrador y me observó con cuidado, como si cada gesto, cada mirada, necesitara ser medido y anotado. Marco se quedó cerca, con el ceño fruncido, inseguro, atrapado entre la lealtad a su madre y la calma que proyectaba. Sentí el familiar aumento de conciencia en mí. Esto no era un simple acto de cuidado, sino otro intento de afirmar el control, de crear la ilusión de que era frágil, dependiente y maleable. Tomé la botella del mostrador con deliberada lentitud, permitiendo que mis dedos rozaran el suave cristal. Los ojos de Elena se entrecerraron ligeramente, el más leve destello de impaciencia traicionando su meticulosamente elaborada compostura. Coloqué una pastilla en mi lengua, dejándola reposar allí mientras ella observaba, el peso de su expectativa presionando sobre mí. Luego, con un movimiento sutil, metí la pastilla debajo del borde de mi pañuelo y la escupí discretamente en los pliegues ocultos bajo mi colchón. En el espejo, me observaba, más viejo pero no roto, tranquilo pero alerta. Cada gesto era medido, cada acto era un desafío silencioso. La insistencia de Elena creció con el paso de las semanas. Ella presentaba pastillas en el desayuno, el almuerzo y la cena, cada vez alegando preocupación por mi memoria, mi estabilidad, mi seguridad. Ella observaba atentamente mientras yo fingía obediencia, sus ojos escaneando en busca de titubeos o imperfecciones. Y cada vez, cumplía exteriormente mientras secretamente preservaba mi salud y mi autonomía. Había aprendido el arte del engaño, no para hacer daño, sino para sobrevivir, para reunir pruebas para el día en que se exigiera la verdad. Observé sus métodos en silencio, anotando cada presión sutil que aplicaba, cada sugerencia susurrada, cada mirada que implicaba mi declive. Cada pastilla era más que medicina. Era una herramienta de manipulación, una pieza cuidadosamente construida de la narrativa que ella buscaba crear. Necesitaba pruebas de mi supuesta deterioración, documentación que respaldara sus afirmaciones de fragilidad y dependencia. Y yo, paciente y vigilante, me convertí en el recopilador de pruebas, el testigo silencioso de sus intenciones. Marcos comenzó a mostrar signos de inquietud. La tensión entre nosotros se espesaba como el aroma del mole hirviendo en la cocina. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, atrapado entre la preocupación por mí y la sutil influencia de su esposa. El control de Elena sobre el hogar iba más allá de sus acciones, llegaba hasta su conciencia, guiando, moldeando y manipulando. Y, sin embargo, le permití observarme con calma, mi presencia serena un contrapunto silencioso a sus maniobras. Mi quietud los desestabilizaba más que cualquier confrontación. Commence a documenter meticulousement. Cada pastilla presentada, cada mirada intercambiada, cada palabra susurrada fue registrada en mi cuaderno, catalogada cuidadosamente con fecha, hora y circunstancias. Esto se convirtió en un ritual, una lenta acumulación de pruebas que algún día revelarían el alcance completo de su intención. Cada tarde, mientras la casa se sumía en el silencio, me sentaba en la pequeña mesa junto a la ventana, la luz cálida iluminando las páginas, y anotaba cada detalle. El suave tic-tac del reloj, el tenue arrullo de las palomas en el patio y el aroma de la bugambilia que entraba por la ventana abierta formaban un telón de fondo para mi diligencia.
A pesar de la tensión, la vida continuaba en sus pequeños y ordinarios rituales. Preparé mi café de olla, haciéndolo con cuidado y atención, dejando que el aroma llenara la cocina y me envolviera los hombros como el abrazo familiar de un viejo amigo. Hice tamales para la cena, amasando masa en el comal, escuchando el suave crepitar de la leña y el sonido tenue de Elena moviéndose en la cocina, sin saber que cada paso estaba catalogado. Observé la posición de sus manos, la inclinación de su cabeza, las formas sutiles en que medía mis reacciones. Cada movimiento se convirtió en una pieza de un rompecabezas que estaba ensamblando pacientemente, deliberadamente, con la calma de quien conoce el valor del tiempo y la precisión. Una tarde, mientras el sol se ocultaba bajo los tejados de tejas de Coyoacán, reflexioné sobre los meses de cuidadosa observación. Las pastillas, aparentemente pequeñas e insignificantes, eran en realidad una amenaza profunda, un recordatorio de las maneras sutiles en que alguien podría intentar ejercer control sobre la vida de otro. Pero había aprendido a actuar con calma, a preservar mi salud y a recopilar pruebas con diligencia paciente. No sentía miedo, solo determinación. Mi autonomía, mi dignidad y mi vida seguían siendo mías, cuidadosamente protegidas bajo la apariencia de conformidad. Y así, con cada pastilla presentada, me volví más fuerte, no físicamente, sino en espíritu. Entendí que Elena necesitaba pruebas de declive, mientras yo recopilaba pruebas de intención. Cada pastilla, cada comentario susurrado, cada momento de observación se convirtió en otro hilo en un tapiz de pruebas que algún día la expondría. Los dientes del lobo, ocultos bajo encanto y sonrisas, no podían perforar la armadura de paciencia, vigilancia y dignidad inquebrantable que había cultivado a lo largo de toda una vida. Para el final de la semana, la rutina estaba establecida. Elena, confiada y desprevenida, continuó su presentación de pastillas, sin saber que cada acto de manipulación estaba documentado, preservado y preparado para una eventual revelación. Me movía por la casa con calma, atendiendo a mis rituales diarios, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad, sintiendo el calor del patio y la sutil fragancia de la canela y los caléndulas, y sabiendo plenamente que la paciencia y la observación cuidadosa permitirían que la verdad prevaleciera. La noche descendió con una suave luz dorada, y me serví una taza de café de olla. El rico aroma se mezclaba con el tenue perfume de los pétalos de bugambilia esparcidos por el suelo de piedra. Me permití un momento de tranquila satisfacción, sabiendo que cada acto de engaño, cada manipulación y cada pastilla administrada en presencia de Elena se había convertido en un ladrillo en el caso que algún día presentaría. Mis manos se calentaron alrededor del jarrito, mi corazón firme, mi mente clara. En esa calma, me di cuenta de algo profundo. La supervivencia no se mide por la confrontación, sino por la paciencia, la observación y la dignidad. Las pastillas no eran simplemente medicina, eran una prueba de determinación. Y había pasado, no por desafío, sino por una vigilancia silenciosa. Elena me había subestimado, como suelen hacer los lobos. Y en esa subestimación yacía el principio de su perdición. El sol de la tarde se inclinaba a través de las altas ventanas de mi sala de estar, calentando el suelo de adobe pulido y proyectando luz dorada sobre las estanterías de libros, fotografías y recuerdos acumulados a lo largo de las décadas. Me había acomodado en mi lugar habitual junto a la ventana, con una taza de café de olla humeando suavemente en mis manos, saboreando el suave murmullo de la casa. El suave susurro de los pétalos de bugambilia afuera rozaba las paredes de piedra como un tierno recordatorio del tiempo y la vida. Era un momento pacífico, una rara quietud en medio de las sutiles tensiones que habían comenzado a crecer en mi hogar. Pero la paz, sabía, podía ser engañosa. Cuando me giré para alcanzar el viejo álbum de fotos familiares, un escalofrío de inquietud recorrió mi cuerpo. Yacía extendido por el suelo de la sala, con las páginas rasgadas, las fotografías esparcidas en una exhibición caótica que me hizo sentir un nudo en el corazón. Los rostros vibrantes de celebraciones pasadas, cumpleaños y tardes tranquilas me miraban de vuelta en fragmentos, cada imagen ahora desordenada y fuera de lugar. Mi primer instinto fue el shock, pero la profunda calma que había cultivado a lo largo de los meses me ancló. Reconocí de inmediato el patrón, las sutiles huellas de una manipulación deliberada. Elena apareció en la puerta solo unos momentos después, con los ojos abiertos de par en par y una alarma fingida. «Oh, Lucía, qué desastre. Debes haberlo dejado caer», dijo suavemente, su voz cuidadosamente elaborada para transmitir preocupación. Pero sus gestos la traicionaron,
Una rápida mirada alrededor de la habitación, un sutil cambio de peso, un atisbo de triunfo escondido detrás de su cuidadosamente compuesta expresión. Su actuación fue impecable, pero no perfecta. El más mínimo desliz, un parpadeo involuntario en los ojos, una tensión en la mandíbula, reveló la verdad que ya sospechaba. Me arrodillé para recoger las fotografías, alisando las páginas rasgadas con un cuidado deliberado. Cada imagen era un fragmento de memoria, un pedazo de una vida que había vivido y atesorado. Mientras trabajaba, noté algo en el reflejo del cristal de una fotografía, la postura de Elena, congelada el tiempo suficiente para que pudiera ver la satisfacción que perduraba en sus ojos. Ella había montado esta escena, esperando crear pánico, sembrar dudas en la mente de Marcos, hacer que cuestionara mi memoria, mi capacidad para cuidar de mí misma. Pero su arrogancia la había traicionado. Cada detalle estaba catalogado en mi mente. Observé el ángulo de su mirada, la forma en que sus dedos flotaban cerca de las páginas rasgadas, el sutil rizo de sus labios que delataba la satisfacción que ella creía invisible. Mi cuaderno, cuidadosamente escondido debajo del colchón, pronto contendría otra entrada. El incidente del álbum de fotos, un testimonio de manipulación deliberada. Me permití una pequeña sonrisa interior. Su plan, como tantos otros, había dejado huellas, y yo era lo suficientemente observador como para seguirlas. Marcos se quedó en el pasillo, con el ceño fruncido, dividido entre la incredulidad y la preocupación. Había comenzado a percibir el patrón, aunque aún no lo comprendía del todo. El exterior calmado y sereno de Elena, siempre imperturbable e inquebrantable, estaba siendo erosionado por su propia excesiva confianza. Y, sin embargo, sabía que una confrontación directa sería prematura. Este no era un momento para la ira o la acusación, era un momento para la observación, para la recolección paciente de pruebas que algún día revelarían la magnitud completa de su duplicidad. Reemplacé cuidadosamente las fotografías en el álbum, alisando cada página y devolviendo las imágenes a sus lugares correspondientes. La tarea, aunque pequeña, era reconfortante, una afirmación silenciosa de orden contra el caos que ella buscaba crear. El aroma del café de olla, mezclándose con el tenue perfume de los cempasúchiles del patio, me envolvía, un recordatorio de continuidad y resiliencia. Cada acto de engaño, cada incidente montado, era un hilo que estaba tejiendo en un tapiz más grande de pruebas que algún día revelaría la verdad. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre la naturaleza de la manipulación y la arrogancia. La estrategia de Elena era sutil, basándose en el miedo y la duda para debilitar la confianza y erosionar la autonomía. Sin embargo, cada pequeño desliz, cada expresión involuntaria, cada paso en falso en su actuación se convirtió en un registro en mi mente. Me subestimó, creyendo que mi edad, mi comportamiento tranquilo y mi disposición a observar sin confrontación me hacían vulnerable. Pero se equivocó. Mis años me habían enseñado a ver más allá de las apariencias, a leer la intención en los gestos más pequeños, a discernir la verdad bajo la superficie de las sonrisas y las palabras suaves. La observé mientras se movía por la habitación, aún fingiendo preocupación. Cada inclinación de su cabeza, cada pausa deliberada en su discurso, cada mirada hacia Marcos fue anotada y almacenada mentalmente. Mi vida se había convertido en una cuidadosa danza de paciencia y observación, cada día añadiendo otra capa de evidencia a la historia que estaba construyendo. Y en ese momento, con el álbum restaurado y sus intenciones reveladas a través de sus propias traiciones sutiles, sentí una satisfacción silenciosa. El lobo había dejado huellas, y yo las seguía con una atención inquebrantable. Más tarde, cuando la luz se desvió hacia la tarde y las sombras se extendieron por las paredes, volví a colocar el álbum en su estante, con las fotografías ordenadas de manera ordenada y precisa. La expresión de Elena, aún intentando mantener la calma, traicionó un leve destello de impaciencia mientras miraba a Marcos, esperando medir su reacción. Pero mi presencia, compuesta e inflexible, servía como un contrapeso silencioso. Ella estaba comenzando a darse cuenta, aunque nunca lo admitiría, de que su control se le estaba escapando. Cada acto de manipulación, cada escenario montado, había sido anotado, preservado y almacenado, listo para ser revelado cuando llegara el momento adecuado. Preparé otra taza de café de olla, dejando que el vapor se elevara y llevara el rico aroma de canela y azúcar moreno a la habitación. Me instalé en el patio, escuchando las campanas distantes de la iglesia, sus repiques marcando el paso de las horas en el tranquilo vecindario.
La bugambilia se mecían suavemente en la brisa, los pétalos esparciéndose sobre las piedras de adobe, un recordatorio de continuidad y resiliencia. Permití que una pequeña y privada sonrisa tocara mis labios, saboreando el conocimiento de que la paciencia, la conciencia y la cuidadosa documentación estaban comenzando a formar un escudo contra la sutil tiranía que había entrado en mi hogar. Incluso mientras la noche se asentaba, reflexioné sobre la lección incrustada en el incidente del álbum de fotos. La arrogancia, cuando no se controla, siempre deja huellas. El engaño, por muy cuidadosamente que se haya preparado, se revela en los más pequeños detalles. Y aquellos que subestiman la paciencia, la sabiduría y la vigilancia de una vida bien vivida eventualmente serán expuestos por las mismas pruebas que dejan atrás. Elena había pensado que podía manipularme, controlarme y asustarme. Pero en su propia imprudencia, me había dado otra visión de sus verdaderas intenciones, y otra oportunidad para prepararme para el día en que se hiciera justicia. Al caer la noche, la casa estaba en silencio. Vertí el último café en mi taza, saboreando el calor en mis manos, y reflexioné sobre la historia que se estaba desarrollando. Cada pequeño acto de engaño, cada momento cuidadosamente orquestado, era un hilo en un tapiz más grande que estaba tejiendo pacientemente, meticulosamente, con una resolución inquebrantable. El lobo había mostrado sus dientes una vez más, pero yo estaba listo, vigilante e inquebrantable. La mañana de la reunión familiar comenzó con la habitual serenidad de mi hogar, el olor del café de olla y el tenue aroma de los cempasúchiles que entraban desde el patio. Los pájaros arrullaban suavemente afuera mientras la luz del sol se derramaba sobre las paredes de adobe, y por un breve momento, me permití respirar profundamente, saboreando la calma antes de la tormenta. Me vestí lentamente, eligiendo un atuendo simple y cómodo y colocando mi chal de lana color vino sobre mis hombros. Cada detalle de mi apariencia era deliberado, una declaración silenciosa de dignidad y resiliencia. Hoy, sabía, las apuestas aumentarían. Elena había orquestado la reunión con cuidado, invitando a un médico cuyos ojos nerviosos revelaban que estaba más ansioso que confiado, y reuniendo a los miembros de la familia para presenciar lo que ella esperaba que fuera mi desmoronamiento público. Marcos estaba presente, tenso e incierto, atrapado entre la lealtad hacia mí y la narrativa cuidadosamente construida que su esposa había comenzado a tejer. Entré en la habitación con calma, ofreciendo una pequeña sonrisa a cada pariente, cada gesto medido para transmitir serenidad, mientras que, bajo todo ello, catalogaba cada movimiento, cada mirada, cada comentario susurrado que pudiera traicionar la intención. El doctor, presentado por Elena, comenzó a hablar con una cadencia ensayada, sugiriendo que quizás ya no estaría seguro solo, sembrando dudas en la mente de los miembros de la familia. Escuché en silencio, notando el temblor en su voz, la forma en que sus ojos se dirigían hacia Elena cada vez que dudaba, la leve tensión en su mandíbula cada vez que cruzábamos miradas. Elena, serena e inmaculada, tomó la mano de mi hijo con un cuidado pulido, su sonrisa inquebrantable. Era una actuación de devoción, destinada a disfrazar el control y la manipulación que ya había tejido en el tejido de nuestro hogar. Dejé que las palabras me envolvieran, observando cuidadosamente el efecto que tenían en los demás. El sutil pánico en los ojos de Marcos, el leve ceño fruncido de mi sobrina, las miradas tentativas de los primos, todo fue registrado en mi mente con la precisión de un historiador que documenta eventos para la posteridad. Cada pieza de evidencia, cada momento de manipulación, estaba siendo preservada en anticipación del día en que se revelaría la verdad. Me mantuve tranquilo, sereno, un observador silencioso en mi propia casa, permitiendo que la tensión se acumulara de manera natural mientras se desarrollaba la actuación de Elena. Sus tácticas eran metódicas. Cito incidentes menores, reorganizó las cronologías y enfatizó mi ocasional olvidos de una manera que sugería un declive. La observé de cerca, notando las sutiles señales de exceso de confianza, la forma en que subestimaba mi percepción, las pequeñas fisuras en su presentación de otro modo impecable. Ella creía que tenía el control, sin embargo, cada gesto, cada sonrisa forzada, cada ligera exageración de mi comportamiento estaba siendo catalogada como prueba de intención, no como prueba de debilidad. Marcos, atrapado en el medio, parecía luchar visiblemente. Sus manos temblaban ligeramente, sus hombros se encorvaban a medida que se desarrollaba la narrativa. La influencia de Elena sobre él era sutil pero innegable. Ella dirigía cuidadosamente su atención, guiaba sus respuestas y enmarcaba cada sugerencia para reforzar la idea de que yo necesitaba supervisión constante.
Sin embargo, noté el destello de reconocimiento en sus ojos cada vez que observaba la inconsistencia en sus palabras, las pequeñas contradicciones que traicionaban su historia cuidadosamente construida. Ahí, pensé, yacía la esperanza. Incluso en su confusión, eventualmente vería con claridad. Me mantuve en silencio, mi presencia tranquila sirviendo como un contrapeso al caos orquestado. Cada acusación, cada advertencia susurrada, cada sugerencia de mi supuesta inestabilidad fue recibida con una atención serena. No hice preguntas, no hice gestos defensivos, permití que la sala se llenara de tensión mientras observaba cuidadosamente a cada participante. Mi quietud era una rebelión silenciosa, más poderosa que la confrontación, más inquietante que la discusión. Enviaba un mensaje sutil, estaba presente, consciente e intacto. La reunión continuó, un lento y sofocante baile de manipulación y observación. La excesiva confianza de Elena creció, su meticulosa orquestación revelando los límites de su planificación. Cada ligera inconsistencia, cada expresión involuntaria de duda, cada tropiezo en su actuación se convirtió en evidencia, cada una sumando a la creciente montaña de pruebas que recogía en silencio. No sentí miedo, solo claridad. Sus intentos de desacreditarme públicamente estaban sentando las bases para su eventual ruina. En un momento, el doctor sugirió que quizás podría beneficiarme de un entorno más supervisado, insinuando que ya no podía cuidar de mí misma. Mantuve su mirada con firmeza, notando el temblor en sus manos, la sutil vacilación en su tono y el leve pánico que se apoderaba del rostro de Elena. Permití que una sonrisa tranquila tocara mis labios, una suave afirmación de presencia que hablaba más que las palabras. En ese momento, supe que la narrativa que había elaborado con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse, revelando la arrogancia y la excesiva confianza que habían guiado cada uno de sus movimientos. Al final de la reunión, había documentado cada palabra, cada gesto, cada mirada intercambiada en la sala. Elena, satisfecha de haber sembrado la duda, se creía victoriosa. Marcos, aunque conmocionado, había vislumbrado las inconsistencias, las pequeñas fisuras que insinuaban su duplicidad. Me mantuve sereno, tranquilo, permitiendo que mi presencia silenciosa desestabilizara más eficazmente que cualquier argumento. Más tarde, mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el patio, preparé una taza fresca de café de olla y me senté en silencio, revisando los eventos del día en mi mente. Cada acto de manipulación cuidadosamente orquestado, cada incidente montado, cada intento sutil de afirmar el control había sido observado, registrado y preservado. No sentí ira, solo satisfacción y claridad. El lobo había mostrado sus dientes en público, pero al hacerlo, había revelado patrones, pruebas y arrogancia que algún día servirían como base para la justicia. En esa calma vespertina, con el tenue aroma de canela y el susurro de los pétalos de bugambilia rozando las paredes de adobe, me permití un momento de reflexión. La paciencia, la observación y la dignidad eran más poderosas que cualquier confrontación pública. Cada acto de engaño escenificado, cada manipulación de la percepción, estaba ahora catalogado, formando un registro ininterrumpido que más tarde revelaría la verdad en su totalidad. Y me recordé, suavemente, que la resistencia y la vigilancia me habían llevado a través de pruebas mucho mayores. El lobo había intentado declararme frágil, pero yo permanecí imperturbable, serena y resuelta, plenamente consciente de que el día de la revelación se acercaba. Mi dignidad permaneció intacta, mi mente clara y mi determinación inquebrantable. La cocina era mi santuario, un lugar de ritual y memoria. El tarro de café de barro, desgastado y suave por décadas de uso, se encontraba prominentemente en la encimera junto al comal. El rico aroma de los granos tostados llenaba la habitación, mezclándose con la suave dulzura de la canela y el azúcar moreno de mi café de olla. Cada mañana, seguía el ritmo familiar de preparar café, removiendo lentamente, escuchando el suave silbido del vapor que se elevaba del jarrito, dejando que el aroma me envolviera los hombros como un abrazo suave. Esa mañana, sin embargo, tenía un plan que añadía una tensión silenciosa bajo la reconfortante rutina. Había colocado un viejo celular detrás del gran tarro de barro para el café, oculto cuidadosamente para que no fuera notado, pero perfectamente posicionado para grabar los movimientos, palabras e intenciones de cualquiera que se acercara. Era un testigo silencioso, un guardián de la verdad en el corazón de mi hogar. Elena se movía por la cocina sin darse cuenta, con los ojos enfocados en las tareas que había diseñado para mantener la ilusión de cuidado y control.
Ella estaba segura, serena y completamente convencida de que nadie podía ver más allá de la superficie de su encanto. Marcos estaba cerca, removiendo la masa de tamales en el comal, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Estaba callado, tenso, observando a Elena de cerca pero sin saber cómo intervenir. Lo observé desde la puerta, notando la sutil ansiedad en su postura, la forma en que cambiaba su peso de un pie a otro. La influencia de Elena sobre él era sutil pero inconfundible. Lo guiaba con palabras suaves y sonrisas tiernas, asegurándose de que permaneciera obediente y confundido. Sin embargo, su arrogancia la cegaba ante un hecho crucial. El teléfono celular estaba grabando todo. Elena hablaba suavemente mientras arreglaba las tazas de café de olla, comentando sobre mi memoria, mi energía y mis hábitos diarios. Enfatizaba la preocupación mientras sembraba sutilmente la duda, enmarcando momentos ordinarios como evidencia de declive. Cada palabra estaba calculada, cada gesto era deliberado, cada mirada hacia Marcos estaba diseñada para reforzar su narrativa. Y, sin embargo, cada sílaba, cada inflexión, cada pausa cuidadosamente orquestada fue capturada en silencio, fielmente e irrevocablemente por el celular detrás del frasco de café. Me movía con calma y precisión, manteniendo el ritmo de mi mañana mientras catalogaba mentalmente cada detalle. El aroma del café de olla, rico y reconfortante, se mezclaba con el tenue perfume de los cempasúchiles que entraban por la ventana abierta. Sentí el toque familiar de la presencia de don Rafael, una sombra reconfortante que me recordaba que la paciencia y la observación cuidadosa siempre prevalecerían. La confianza de Elena, su creencia en su invulnerabilidad, se convirtió en su propia perdición, cada acto registrado sin su conocimiento. Marcos, aunque cauteloso, comenzó a notar pequeñas inconsistencias. Los gestos de Elena eran ligeramente exagerados, sus palabras ensayadas, su preocupación performativa. Lo observé discretamente, notando el sutil destello de reconocimiento en sus ojos, el reconocimiento tentativo de que quizás las cosas no eran como parecían. El teléfono celular permanecía como un guardián silencioso, preservando la evidencia que algún día hablaría más fuerte que cualquier argumento o confrontación. Elena se acercó al mostrador, sus manos rozando el tarro de café mientras vertía los granos en el molinillo. Observé la ligera tensión en sus dedos, el breve entrecerrar de sus ojos como si percibiera algo invisible. No lo hizo, por supuesto. El teléfono estaba perfectamente posicionado, grabando cada una de sus acciones, cada uno de sus susurros sobre la herencia, las finanzas y mi supuesta fragilidad. No sentí miedo, solo una tranquila satisfacción. La cuidadosa paciencia que había cultivado durante meses ahora estaba produciendo resultados tangibles, evidencia que revelaría por completo su intención. Me ocupé en remover el café, permitiendo que el calor y el aroma calmaran la creciente tensión en la habitación. Elena, segura y meticulosa, continuó su actuación, sin saber que cada movimiento calculado estaba siendo documentado, cada palabra cuidadosamente medida preservada para el día en que se revelara la justicia. El sonido del molinillo, el silbido del vapor, el leve tintineo de las tazas de cerámica, todo se convirtió en parte del telón de fondo para un testigo silencioso que hablaría mucho más tarde. Pasaron horas en este baile silencioso. La observé abordar cada tarea con la precisión de una maestra manipuladora, arreglando los tamales, ajustando la colocación de las tazas, comentando sobre mis hábitos y niveles de energía. Cada acto de cuidado estaba impregnado de un sutil control, cada gesto un intento de afirmar la dominancia sobre nuestro hogar. Y, sin embargo, cada acción estaba siendo grabada, cada palabra catalogada, cada pequeño detalle preservado para la eventual revelación de la verdad. A última hora de la tarde, la sensación de anticipación había crecido. Serví otra taza de café de olla y tomé asiento cerca del patio, escuchando el tenue repicar de las campanas de la iglesia resonando por las calles de Coyoacán. La bugambilia se mecía suavemente con la brisa, los pétalos esparciéndose por el suelo de piedra. Me permití un momento de satisfacción silenciosa, sabiendo que la confianza de Elena la había cegado al hecho de que su propia arrogancia estaba creando las pruebas que algún día desmantelarían su cuidadosamente construida ilusión. Reflexioné sobre las lecciones que el testigo silencioso había proporcionado. El engaño, por muy meticuloso que sea, deja huellas. La arrogancia, cuando se combina con el control, produce evidencia para aquellos que son pacientes, vigilantes y conscientes. Cada gesto, cada comentario susurrado,
Cada intento de manipular o asustar estaba siendo preservado, almacenado y protegido, listo para ser utilizado en el momento de la revelación. Y en esta calma, comprendí el profundo poder de la observación y la resistencia, el silencioso triunfo de la dignidad mantenida durante meses de abuso sutil. La tarde llegó, suave y dorada, mientras cerraba la ventana de la cocina y dejaba que el aroma del café de olla se quedara en el aire. El celular permanecía escondido detrás del frasco de café, un guardián silencioso de la verdad, mientras yo me acomodaba en el patio con otra taza en mis manos. El cálido aroma, el suave susurro de la bugambilia y los sonidos lejanos de la ciudad me recordaban que la paciencia, la vigilancia y la documentación cuidadosa son escudos más fuertes que cualquier confrontación inmediata. La actuación de Elena, sin ser controlada por su conciencia, estaba siendo capturada por completo. Y un día, sus propias acciones hablarían más fuerte que cualquier palabra. El reloj marcaba la medianoche, cada segundo resonando suavemente a través de la casa silenciosa. Fuera, la ciudad de Coyoacán yacía envuelta en la quietud de la noche, el tenue repique de campanas lejanas marcando el paso de las horas. Me senté solo en la cocina tenuemente iluminada, el suave resplandor de la lámpara suspendida proyectando un charco de luz sobre la mesa de madera desgastada. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el peso de meses observando, documentando y sobreviviendo a las sutiles manipulaciones de Elena. Delante de mí, el viejo teléfono de disco esperaba, una línea de vida para la única persona que podía ayudar a convertir toda esta evidencia acumulada en acción, Sofía, mi sobrina distanciada. Había ensayado la llamada en mi mente innumerables veces, pero cuando marqué su número, mis dedos temblaron a pesar de mis años de experiencia manejando crisis y navegando situaciones difíciles. El tono familiar llevaba una sensación de urgencia, cada timbre estirándose hasta la eternidad hasta que finalmente escuché su voz calmada y medida responder. «Tía Lucía», dijo suavemente, con preocupación entrelazada en sus palabras. Mi corazón se apretó y se levantó al mismo tiempo con su tono. Ella estaba tranquila, serena, exactamente lo que necesitaba. Hablé rápidamente al principio, mis palabras atropellándose unas a otras mientras relataba los meses de cuidadosa observación. Describí las pastillas que había intentado hacerme tragar, cada presentación catalogada y fingida con precisión. Expliqué las reuniones orquestadas, las manipulaciones sutiles, el pánico montado con los álbumes de fotos, las llaves desaparecidas y las preocupaciones falsas cuidadosamente organizadas sobre mi memoria. El encanto y la arrogancia de Elena habían sido meticulosos, pero yo había grabado todo, documentado cada detalle y preservado las pruebas que ahora formaban una imagen completa de la intención. Sofía escuchó sin interrupciones, su presencia tranquila un bálsamo para el temblor en mis manos. Hizo preguntas precisas, buscando aclaraciones, confirmando las fechas y secuencias que ya había catalogado. Su voz era paciente y firme, un contraste con el caos que había soportado en mi propio hogar. Ella prometió venir a la Ciudad de México de inmediato, trayendo experiencia legal y apoyo. El alivio me recorrió en oleadas. Por primera vez en meses, me sentí apoyada, ya no aislada en la tensión y manipulación que habían llenado mis días. Describí el incidente que había traído miedo inmediato. El pastel de cumpleaños, el glaseado brillante y el grito repentino de la niña que me había advertido que no comiera. Relaté el momento con cuidadosa claridad, enfatizando la reacción de Elena, el destello de arrogancia que traicionaba su intención y la confusión en los ojos de Marcos. La respuesta de Sofía fue tranquila pero resuelta, su mente ya calculando los próximos pasos, coordinando recursos y preparándose para confrontar la manipulación con autoridad legal. Mientras hablaba, sentí que los meses de silenciosa resistencia y cuidadosa observación se cristalizaban en un propósito. Cada acto documentado, cada comentario susurrado, cada escena montada, una vez pequeños fragmentos de tensión, ahora formaba un registro integral de intención. Las pastillas, el álbum de fotos, las llaves desaparecidas, la reunión familiar orquestada, las grabaciones detrás del tarro de café, todo ello creó un tapiz de pruebas que ya no podían ser ignoradas ni desestimadas. La paciencia y la vigilancia habían transformado el sufrimiento en prueba, y sentí una satisfacción silenciosa por la meticulosa manera en que había preservado la verdad. Hablamos durante horas, la ciudad durmiendo a nuestro alrededor, los sonidos lejanos del tráfico y los pasos puntuando nuestra conversación. Sofía pidió detalles sobre cada cámara oculta, cada interacción sutil, cada comentario que Elena había hecho sobre la herencia, las finanzas y mi supuesto declive.
Respondía cada pregunta con cuidado, recordando cada matiz, cada vacilación, cada gesto involuntario que había revelado su verdadera intención. Para cuando terminó nuestra conversación, los planes estaban en marcha, una red de apoyo legal lista para contrarrestar meses de engaño. Después de la llamada, me recosté, con las manos descansando sobre mi cuaderno lleno de observaciones. El temblor había desaparecido, reemplazado por una tranquila determinación y un sentido de propósito. Entendía plenamente que meses de paciencia, cuidadosa documentación y observación tranquila me habían llevado a este punto crítico. El lobo había estado en mi casa, moviéndose en silencio, calculador y manipulador. Pero yo había observado, grabado y preservado las pruebas, esperando el momento en que llegara el apoyo y se pudiera revelar la verdad. Caminé lentamente hacia el patio, las primeras horas del amanecer comenzando a teñir el cielo con suaves tonos de rosa y oro. La bugambilia se mecía suavemente en la brisa nocturna, los pétalos rozando el suelo de piedra. Me serví una taza de café de olla, saboreando el rico aroma y el calor, dejándolo asentarse en mis manos y filtrarse en mi pecho. La ciudad permanecía tranquila, la calma de la noche guardaba una promesa de cambio, de acción, de justicia que era inminente. En la quietud, reflexioné sobre los meses de resistencia. Elena había recurrido a la manipulación sutil, el control y el miedo. Ella había intentado ejercer poder sobre mi vida diaria, mi autonomía y mi dignidad. Pero había subestimado el poder de la observación, la paciencia y la preparación cuidadosa. Cada acto de engaño, cada momento preparado, cada intento de control había sido catalogado, preservado y preparado para confrontarla con pruebas irrefutables. Cuando los primeros indicios del amanecer tocaron los tejados, sentí una sensación de esperanza, atenuada con precaución. Sabía que los próximos días traerían confrontación, presentación de pruebas y, en última instancia, justicia. Pero por ahora, en la quietud de la noche, me permití un momento de alivio. La carga de la soledad se levantó, reemplazada por la certeza de que ya no estaba sola. Sofía estaba en camino, trayendo experiencia y apoyo que amplificarían los meses de trabajo cuidadoso que había realizado. Bebí mi café de olla lentamente, el calor me anclaba, el aroma de canela y azúcar moreno llenaba el patio. El lejano repique de las campanas de la iglesia marcaba el paso de la noche, un suave recordatorio de que el tiempo avanza con firmeza, revelando la verdad y sus consecuencias. Sentí la primera sensación de optimismo genuino en meses, sabiendo que la paciencia, la vigilancia y la observación meticulosa estaban a punto de transformar meses de sufrimiento en una acción decisiva. Antes de finalmente dejar la taza, tomé una respiración profunda, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. Mis manos, aunque temblorosas al inicio de la llamada, ahora estaban firmes, seguras, listas para lo que venía. La llamada de medianoche se había hecho. El plan se había puesto en marcha, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que una pequeña sonrisa privada tocara mis labios. La justicia, sabía, estaba llegando. El sol de la mañana se derramaba sobre los techos de Coyoacán, proyectando un suave resplandor dorado sobre mi patio. Los pétalos de bugambilia giraban suavemente en la brisa, esparciéndose por el suelo de piedra como confeti de una celebración que nunca olvidaría. Bebí mi café de olla lentamente, dejando que el rico aroma de canela y azúcar moreno se asentara a mi alrededor. Esa mañana, sentí una calma claridad que no había experimentado en meses. Las piezas de meses de paciencia, observación y cuidadosa documentación estaban a punto de alinearse, y la trampa que había preparado, junto con la guía de Sofía, estaba lista para ser activada. Elena había llamado días antes, insistiendo en que la acompañara a un notario, alegando que era hora de organizar mis asuntos. Marcos la acompañaría, cansado, distraído y aún atrapado en el tirón de las manipulaciones de su madre. Entendí el patrón de inmediato. Esto no era un simple recado. Era su intento de consolidar el control, de crear una apariencia de conformidad mientras avanzaba en su plan. Y, sin embargo, había caminado sin saberlo directamente hacia una situación meticulosamente orquestada para exponerla. La casa estaba en silencio mientras me vestía con una dignidad sencilla, mi chal envolviendo suavemente mis hombros. Había pasado años cultivando la calma y la presencia, y hoy cada gesto, cada paso, cada mirada era deliberado. Los documentos, las grabaciones, las fotografías y las meticulosas notas recopiladas durante meses convergerían en la oficina del notario.
Elena creía que me estaba guiando, controlando la situación y manteniendo su máscara perfecta. Pero la arrogancia que le permitía manipular y dominar tan libremente ahora la traicionaría por completo. Marco se veía pálido e incierto cuando salimos de la casa. Siguió en silencio, evitando el contacto visual tanto con su madre como conmigo. Sentí el conflicto dentro de él, la tensión de la lealtad, la confusión y el reconocimiento que crecía lentamente. La confianza de Elena llenaba el espacio a nuestro lado, su perfecta compostura ocultando los sutiles errores de cálculo que se habían acumulado durante meses de juicios erróneos. No veía la red de pruebas lista para contrarrestar cada maniobra que había hecho. Llegamos a la oficina del notario, un pequeño edificio con puertas de madera pulida y el tenue aroma de papel viejo y azulejos pulidos. Elena caminaba con pasos medidos, llevando una carpeta de documentos que creía consolidarían su control. Me miró brevemente, sus ojos parpadeando con el más mínimo indicio de impaciencia, como si yo estuviera ralentizando su progreso. Sonreí suavemente, tranquila, sabiendo que cada acción que ella tomaba en ese momento estaba siendo observada, grabada y preservada como evidencia. Sofía y su equipo ya estaban dentro, integrándose perfectamente en el fondo, preparados y listos. Habían revisado cada grabación, cada escena montada, cada documento manipulado, cada sutil acto de control. Elena, ajena a todo, había preparado la trampa ella misma. Cada receta falsificada, cada pánico montado, cada sugerencia susurrada a Marcos había sido catalogada y preservada, y ahora la evidencia podía presentarse con una claridad innegable. Elena comenzó a hablar de inmediato, afirmando el control sobre la situación, su voz suave y pulida. Lucía, necesitamos revisar los documentos relacionados con tus finanzas y propiedad, dijo, confiada en que el notario y mi hijo la verían como racional, comprensiva y autoritaria. Marco se movió inquieto a su lado, su incertidumbre evidente en la tensión de sus hombros. Me mantuve tranquilo, sereno y completamente consciente de la escena que se desarrollaba. Mientras organizaba sus papeles, Sofía y el equipo legal se movían con silenciosa eficiencia, asegurándose de que cada grabación, cada nota y cada documento estuvieran en su lugar para apoyar la exposición de las manipulaciones de Elena. El notario, inicialmente cortés y neutral, comenzó a reconocer la energía inusual en la sala, la atención cuidadosa, la disposición serena de los presentes y las sutiles señales de que algo más grande se estaba desarrollando. Elena, en su arrogancia, no se dio cuenta de estas señales. Ella había preparado el escenario para su propia caída. La reunión avanzó, Elena segura y dominante, hablando de mis supuestas lagunas de memoria, errores orquestados y la necesidad fabricada de supervisión. Cada declaración, cada afirmación, cada aserción de control fue recibida con la calma precisión del equipo de Sofía. Las grabaciones se presentaron de manera sutil, la documentación legal fue verificada, y la cadena de pruebas se convirtió en una narrativa completa e innegable. La máscara de Elena comenzó a agrietarse casi imperceptiblemente, pequeños destellos de ira e incredulidad atravesando su exterior confiado. Marcos, aunque callado, comenzó a notar inconsistencias, dudando ligeramente, cuestionando internamente lo que le habían dicho durante meses. La cuidadosa manipulación a la que había sido sometido comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Me mantuve calmado, sereno, un pilar de presencia en medio de la tensión, observando sin necesidad de palabras. Mi calma por sí sola desestabilizó a Elena más de lo que cualquier confrontación podría haberlo hecho. Para cuando se revisaron los documentos finales, la compostura de Elena se había erosionado visiblemente. Las grabaciones, las notas y las escenas montadas, todas meticulosamente conservadas, revelaron sus intenciones. Cada intento de afirmar el control, manipular la percepción y engañar a los miembros de la familia fue revelado en un detalle preciso e innegable. Había caído en la trampa que ella misma había diseñado, ciega al hecho de que su propia excesiva confianza y arrogancia habían preparado el camino hacia la exposición. Al concluir la reunión, sentí como la culminación de meses de cuidadosa planificación y observación se asentaba a mi alrededor. Los intentos de Elena de dominar, controlar y manipular habían sido catalogados y preservados, cada acto registrado para este momento de ajuste de cuentas. La paciencia, la vigilancia y la atención cuidadosa a los detalles habían transformado meses de opresión sutil en un momento de claridad, prueba y empoderamiento. Salí de la oficina del notario con una dignidad silenciosa, el suave susurro de los pétalos de bugambilia rozando mis zapatos en el patio. El aire de la mañana estaba cálido,
llevando el tenue aroma de canela y tierra fresca. Elena seguía, con los hombros tensos y el rostro pálido, la realización de su error comenzando a surgir. Marcos caminaba a mi lado, aún incierto pero comenzando a reconocer la profundidad de su engaño. La trampa había sido tendida, la justicia lista para desplegarse, y yo permanecía serena, sabiendo que la paciencia y la preparación asegurarían que la verdad prevaleciera sin un solo momento de miedo por mi parte. El sol estaba alto sobre Coyoacán cuando llegamos a la oficina, su calor se derramaba por el patio y calentaba la piedra desgastada bajo nuestros pies. Los pétalos de bugambilia giraban suavemente en la brisa matutina, esparciéndose por el camino como si la propia naturaleza supiera que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Llevaba mi taza de café de olla, el calor asentándose en mis manos, el aroma de canela y azúcar moreno un consuelo constante en medio de lo que sería el momento más crucial de meses de cuidadosa observación, preparación y paciencia. Elena entró primero, documentos en mano, su sonrisa perfecta tan ensayada como siempre. Se movía con la confianza de alguien seguro de la victoria, completamente convencida de que sus meses de manipulación y engaño habían asegurado el control sobre nuestro hogar, mi autonomía e incluso la lealtad de Marcos. Marcos la siguió, con los hombros caídos, el rostro pálido e incierto, aún atrapado entre la confusión, la lealtad y el reconocimiento incipiente de la verdad. Caminé tranquilamente a su lado, cada paso deliberado, sereno y lleno de un tranquilo sentido de propósito. La oficina parecía normal a primera vista. Sin embargo, al acercarnos al mostrador, los sutiles signos de preparación eran visibles solo para aquellos sintonizados con el momento que se desarrollaba. Sofía y su equipo, serenos y profesionales, esperaban en silencio. El notario había sido informado, la documentación legal verificada, y las grabaciones, notas y pruebas meticulosamente organizadas. Elena, en su arrogancia, creía que estaba orquestando esta reunión, sin saber que había caído directamente en una trampa tejida por sus propias acciones. La reunión comenzó como ella esperaba, fluida, ensayada, segura. Lucía, comenzó, con una voz pulida y autoritaria, necesitamos finalizar los documentos relacionados con tus finanzas y planificación patrimonial. Sus ojos se dirigieron hacia Marcos, buscando afirmación, intentando afirmar su dominio sutilmente a través de la sugerencia. Se quedó en silencio, dudoso, incierto sobre cómo responder. Pero la primera señal de interrupción llegó casi de inmediato. Sofía dio un paso adelante, tranquila, profesional y precisa. Presentó una grabación del teléfono oculto en la cocina, cada comentario susurrado, cada sugerencia sobre pastillas, herencia y control preservada con claridad. La sonrisa de Elena vaciló ligeramente, aunque intentó mantener la compostura. La primera grieta había aparecido. Uno por uno, se revelaron pruebas adicionales, reuniones familiares montadas, documentos manipulados, recetas falsificadas, actos de engaño cuidadosamente catalogados. Cada sutil manipulación, cada momento orquestado destinado a socavar mi dignidad y autonomía, ahora la confrontaba con una claridad plena e innegable. Su confianza cuidadosamente ensayada comenzó a desmoronarse, reemplazada por una visible confusión, pánico e incredulidad. El notario, inicialmente neutral y cortés, observó de cerca las reacciones de Elena. Las grabaciones y las pruebas, junto con la documentación legal, formaban una narrativa irrefutable. La máscara de control que Elena había mantenido cuidadosamente se estaba desmoronando, y por primera vez, estaba verdaderamente expuesta. La pequeña sonrisa controlada en la que había confiado para dominar ahora flaqueaba bajo el peso de su propia decepción. Marcos observó, su incertidumbre dando paso al reconocimiento. Las inconsistencias que había comenzado a notar durante meses de manipulación ahora se alineaban en una verdad coherente. Finalmente, vio con claridad la red de control que su esposa había construido a su alrededor y alrededor de nuestra familia. Y en sus ojos, vislumbré los primeros signos de alivio, la comprensión de que la paciencia, la vigilancia y la observación cuidadosa nos habían preparado a ambos para esta revelación. La llegada de los policías y fiscales, silenciosos hasta ese preciso momento, trajo consigo la culminación de meses de meticulosa preparación. La expresión de Elena, confiada y serena momentos antes, se transformó en incredulidad y furia. El peso de sus propias acciones, grabadas, documentadas y preservadas, la aplastó, dejando ninguna vía de escape. Su narrativa cuidadosamente construida se derrumbó bajo la prueba innegable de su intención.
Las esposas fueron colocadas en sus muñecas, el clic metálico resonando en la oficina silenciosa como una nota final en una sinfonía de justicia. Luchó brevemente, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, la furia y una comprensión naciente de su error de cálculo. La voz tranquila del fiscal delineó los cargos, haciendo referencia a cada pieza de evidencia que habíamos recopilado meticulosamente. Fue un momento de absoluta claridad, donde el engaño se encontró con la consecuencia, y la arrogancia se enfrentó a su propia e innegable reflexión. Marcos permaneció pálido, incierto, pero atento. Le puse una mano suave en el hombro, ofreciendo una calma tranquilidad. Había sido atrapado en la manipulación, pero no había sido dañado más allá del reconocimiento. De hecho, esta exposición le ofreció una oportunidad de redención, la posibilidad de reconstruir la integridad, la responsabilidad y la confianza a través de la conciencia y el esfuerzo. Elena fue llevada, todavía gritando y protestando, su furia solo magnificaba la satisfacción de la justicia que se estaba desplegando. Su arresto fue inmediato, resultado de meses de cuidadosa observación, paciencia y documentación metódica. La justicia se había impartido no a través de una ira impulsiva o confrontación, sino mediante una vigilancia tranquila y una acción estratégica. Después de que el caos se asentó, me quedé quieto en la oficina, con el calor del sol de la mañana en mis hombros, el tenue aroma del café de olla persistiendo en mis sentidos. El peso de meses de manipulación y miedo se había levantado, reemplazado por claridad, resolución y un triunfo silencioso. La paciencia, la vigilancia y la cuidadosa documentación habían transformado el sufrimiento en vindicación. En las semanas siguientes, Elena fue condenada a 16 años, sus manipulaciones y engaños completamente expuestos. Marcos comenzó terapia, abordando sus propias vulnerabilidades y responsabilidades, aprendiendo lentamente a reconstruir la confianza que había permitido que se manipulase. Nuestra familia comenzó el delicado proceso de sanación, fundamentado en la verdad y respaldado por la cuidadosa documentación que había revelado la profundidad del engaño. Reflexioné en silencio sobre el poder de la paciencia y la observación. Meses de sutil resistencia, cuidadosa toma de notas y vigilancia silenciosa habían culminado en un momento de absoluta claridad. El lobo había sido expuesto, la arrogancia confrontada y la dignidad preservada. Entendí plenamente que la verdadera fuerza no siempre ruge. A veces, observa, espera y actúa en el momento preciso para permitir que la verdad se despliegue. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en silencio en el patio, la bugambilia meciéndose suavemente, los pétalos rozando las paredes de adobe. El calor del café de olla llenó mis manos, el aroma me ancló, y permití que una respiración profunda y lenta se asentara en mí. Meses de paciencia, resistencia y vigilancia habían dado fruto, y la dignidad se había preservado frente al engaño. La justicia se había servido, no a través de la ira o la venganza, sino mediante una atención cuidadosa y metódica a la verdad. Habían pasado meses desde que se desató la tormenta de justicia, y la vida se había asentado en un ritmo de dignidad tranquila y paz recuperada. El sol se alzaba suavemente sobre Coyoacán, derramando luz cálida por el patio y proyectando sombras delicadas desde las bugambilias que ahora enmarcaban las paredes de piedra con un color vibrante. Me senté en el patio, envuelta en mi chal de lana color vino, con una humeante taza de café de olla calentando mis manos. El rico aroma de canela y azúcar moreno llenaba el aire de la mañana, mezclándose con el suave perfume de las flores y el tenue olor terroso del adobe calentado por el sol. Cada respiración que tomaba se sentía como una reclamación, una inhalación lenta de la calma y la estabilidad que había luchado tanto por proteger. La casa, una vez escenario de manipulaciones sutiles y miedo, se había convertido en un santuario de recuerdos, confort y reflexión. Cada rincón susurraba recuerdos de don Rafael, de los años que habíamos pasado restaurando ladrillo por ladrillo, de las comidas compartidas, las historias contadas y las tardes tranquilas pasadas al sol. Incluso el comal en la cocina, sazonado con décadas de tamales y tortillas, parecía exudar una calidez de resiliencia. Las sombras de la decepción se habían desvanecido, reemplazadas por la luz del sol y la presencia suave de una vida vivida plenamente y con conciencia. Reflexioné sobre Marcos, quien ahora visitaba semanalmente, humilde, pensativo y en el cuidadoso proceso de sanación. Los meses de terapia, reflexión y el pago gradual de deudas habían comenzado a restaurar su integridad. Ya no llevaba el peso de la manipulación con obediencia ciega.
En cambio, estaba aprendiendo responsabilidad, conciencia y el sutil poder del discernimiento. Lo observaba, orgulloso en silencio de la manera en que abordaba nuestras conversaciones, lento para hablar pero reflexivo, atento y genuinamente comprometido en entender los errores del pasado. La fundación que había establecido para apoyar a los ancianos que sufren aislamiento y manipulación había crecido constantemente. Era mi manera de transformar el sufrimiento en protección para los demás, asegurando que las lecciones que había aprendido a través de meses de cuidadosa observación y resistencia pudieran servir como un escudo para aquellos que eran vulnerables. Cada llamada que atendía, cada visita que hacía, me recordaba el poder de la paciencia, la conciencia y la acción tranquila. Podía sentir los ecos de mi propia experiencia reflejados en el alivio y la gratitud de los demás, un refuerzo silencioso de que lo que había soportado no había sido en vano. El patio estaba lleno de sonidos sutiles, el lejano clamor de un vendedor ambulante, el suave arrullo de las palomas posadas sobre las tejas de barro, el suave susurro de los pétalos de bugambilia al rozar el suelo de piedra. Bebí mi café de olla lentamente, sintiendo como el calor se filtraba por mis manos y se instalaba en mi pecho, y dejé que una sola lágrima rodara por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación, de reconocimiento de que el peso de meses de miedo, manipulación y vigilancia se había levantado. Había soportado, observado, documentado y prevalecido, y la paz que había ganado era rica, profunda e inquebrantable. Pensé en Elena, cuya arrogancia y engaño calculado habían llevado a su caída. Había sido arrestada, juzgada y condenada, sus tramas expuestas con meticuloso detalle. No sentí ningún triunfo en la malicia, ningún deleite en la venganza. En cambio, sentí la tranquila satisfacción que proviene de que la verdad prevalezca, la dignidad se preserve y la justicia se ejecute con precisión y cuidado. Su ausencia ya no amenazaba el ritmo de nuestras vidas, y el miedo que había intentado inculcar se disolvió por completo bajo la luz del entendimiento. Marcos, ahora libre de la sombra de la manipulación, se movía suavemente por el patio, cuidando la bugambilia y arreglando pequeñas macetas de flores. Su presencia era reconfortante, un testimonio silencioso de la resiliencia del espíritu humano cuando está guiado por la conciencia y la responsabilidad. Lo observé, notando el cuidado con el que abordaba cada tarea, la manera en que hablaba lenta y reflexivamente, el sutil orgullo que sentía por los pequeños logros. La casa, antes cargada de tensión y engaño, ahora resonaba con vida, aprendizaje y renovación. Serví otra taza de café de olla, saboreando el rico y reconfortante aroma mientras se mezclaba con el tenue olor de las flores y la tierra. Cada sorbo me anclaba en el presente, un recordatorio de que la paciencia, la observación cuidadosa y la vigilancia podían transformar incluso las experiencias más oscuras en lecciones, fortaleza y empoderamiento. La luz de la mañana resaltaba la vibrante colorido de la bugambilia, los pétalos esparciéndose suavemente por el suelo del patio, un recordatorio visual de que la vida florece plenamente cuando se nutre con cuidado, conciencia y resiliencia. Reflexioné en silencio sobre las lecciones de los últimos meses. La paciencia había sido mi escudo, la vigilancia mi aliada, y la observación tranquila mi guía. Cada acto cuidadosamente documentado, cada grabación oculta, cada nota preservada y cada manipulación sutil habían culminado en el triunfo de la verdad y la dignidad sobre el engaño. Había soportado la intrusión del lobo en mi hogar, observado cada uno de sus movimientos y actuado con precisión en el momento perfecto, transformando el miedo en empoderamiento y el sufrimiento en justicia. A medida que el sol se elevaba más alto, proyectando una suave luz dorada sobre el patio, sentí una profunda sensación de plenitud. La casa, el jardín, los sonidos y olores del hogar, todos llevaban el peso de la memoria, la resistencia y la victoria. Me permití una última y profunda respiración, dejando que el calor del café, la luz del sol y el suave susurro de la bugambilia se asentaran en cada rincón de mi ser. Mi dignidad fue preservada, mi paz recuperada, y las lecciones de paciencia, vigilancia y observación cuidadosa ahora vivían no solo dentro de mí, sino también en las vidas que toqué a través de la fundación que había construido. Una sola lágrima resbaló por mi mejilla mientras dejaba la taza, atrapando la luz del sol mientras trazaba un camino lento y deliberado. Miré el patio, la bugambilia en plena floración, las paredes de adobe cálidas por el sol, y permití que una pequeña y serena sonrisa se formara. La mañana llevaba la tranquila promesa de paz continua, de vidas restauradas y de dignidad preservada frente a la adversidad. Y me recordé a mí mismo, con suavidad,
con la claridad y la fuerza ganadas a través de la experiencia, nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad.